Luego de 60 años de constancia opositora y vocación democrática, el Partido Acción Nacional es ya un factor determinante en la vida política de México. Con su fundación en septiembre de 1939, el abogado Manuel Gómez Morín logró concretar un viejo proyecto personal. Durante su juventud, Manuel Gómez Morín observa el desarrollo de la Revolución Mexicana desde las aulas de la Universidad Nacional. En 1920, cuando tiene apenas 23 años, decide entrar a la Secretaría de Hacienda para colaborar en el reordenamiento de las finanzas públicas del país. Ya con Plutarco Elías Calles en la presidencia, funda el Banco de México en 1925 y el Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1926. Aunque coincide con los revolucionarios en la necesidad de transformar al país, se va distanciando de ellos. Considera que sus gobiernos se rigen por la improvisación, la violencia y la corrupción. En 1927, luego de los asesinatos que facilitan la reelección de Obregón, Gómez Morín decide romper definitivamente con el régimen. A partir de entonces, la idea de formar un partido político se convierte en una de sus principales preocupaciones. Cuando a fines de 1928 el filósofo José Vasconcelos, a quien consideraba el guía moral de México, está a punto de lanzarse como candidato a la presidencia, Gómez Morín le propone la formación de un partido político permanente, donde las ambiciones personales se subordinen a un proyecto de cambio a largo plazo. Gómez Morín le dice a Vasconcelos, hagamos un partido político, más o menos, y le dice, porque sin un partido, si usted gana, no va a tener cómo ni con quién gobernar, y si pierde, con usted termina el asunto, ¿no? Vasconcelos se niega y el amplio movimiento social que lo apoya se diluye luego de las elecciones. Ese desenlace le da la razón a Gómez Morín. Su siguiente estación es la Universidad Nacional, donde ocupa el cargo de rector entre 1933 y 34. Por su gallarda defensa de la libertad y la autonomía frente al Estado, se gana la admiración de muchos profesores y alumnos que más tarde lo ayudarán a realizar su proyecto político. A fines de 1938, la sucesión del presidente Cárdenas se ha desatado y los grupos opuestos a sus políticas se organizan. Gómez Morín piensa que el régimen cardenista ha dividido a la sociedad y ha provocado el desorden en la economía. Insiste en la necesidad de crear nuevas instituciones políticas que, con el tiempo, puedan oponerse al régimen. Y Gómez Morín va adelante con la institucionalización y con lo que él llamaba técnica de salvación, ¿no? Todo lo que hay que hacer es esto y además hay que hacerlo bien, porque un caudillo casi en cualquier momento brota, pero una institución hay que alimentarla largamente, quizás por décadas, quizás por generaciones. Gómez Morín viaja por el país en busca de prosélitos e ideas para su proyecto. En Guadalajara conoce a Efraín González Luna, un pensador católico que será fundamental en la definición ideológica del partido. Yo creo que el primer aspecto interesante de la personalidad de González Luna es su vida intelectual. González Luna es el primer traductor de Joyce al español, tradujo el tercer capítulo del Ulises, y era un hombre de cultura católica francesa. Además del pensamiento conservador francés en el que convivían las ideas del ultraderechista Charles Maurras y las del filósofo neotomista Jacques Maritain, González Luna conoce a fondo la moderna doctrina social católica que tiene como punto de partida la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por el Papa León XIII. Durante la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional, González Luna preside la comisión encargada de redactar los principios de doctrina. Allí se adaptan a la realidad mexicana principios de raíz católica como la preeminencia del interés de la nación y la búsqueda de lo que se define como el bien común. A pesar de esa orientación, el partido se define desde su nacimiento como laico y abierto, a quien compartiera la vocación democrática defendida por Madero y por Vasconcelos. Hay liberales que no son católicos, hay conservadores que no son católicos, hay católicos democráticos, hay católicos con tradición social, hay católicos con tradición hasta guerrillera de la guerra cristera, ¿no? En fin, todo esto es un gran conjunto que acude a la convocatoria de Gómez Morín y de González Luna. En materia económica, el PAN promueve la intervención subsidiaria del Estado
aunque le parecen excesivas las acciones tomadas durante el sexenio cardenista. Se opone a la utilización del reparto agrario y de los sindicatos como medios de control político y rechaza radicalmente la educación socialista tal y como estaba definida en la Constitución. Con esas bases doctrinales, los panistas fundadores comenzaron una lucha que su maestro Manuel Gómez Morín calificó en una frase llena de resonancias religiosas como una brega de eternidad. Una de las primeras decisiones que debe tomar la Asamblea Constituyente de Acción Nacional es fijar su postura frente a la elección presidencial de 1940. En aquel momento, Efraín González Luna se inclina por la abstención. Argumenta que el PAN debe aspirar a formar ciudadanos más que a conquistar posiciones políticas. Pensaban que el partido debía ser una escuela de ciudadanía. Vamos a enseñarles a los ciudadanos mexicanos el valor de los derechos políticos, el valor de los derechos ciudadanos, la gran arma que tienen en sus manos para cambiar al país. Incluso don Efraín tiene por ahí algún texto donde dice que cuando esto se logre, el partido ya habrá cumplido su función, aunque no llegue al poder el partido por sí mismo. En cambio, el jefe nacional Manuel Gómez Morín considera la participación electoral como el camino adecuado para que el partido pueda crecer, difundir su programa y, a largo plazo, poder influir en la transformación de las leyes y las instituciones del país. Se aprovechaban las coyunturas electorales pues para difundir su doctrina, el contenido de sus plataformas políticas, pero bien puestos los pies en la tierra, sabedores de que era difícil el pretender alcanzar el reconocimiento de los triunfos. Nuestros fundadores tuvieron la visión de anticiparnos que la lucha iba a ser larga, que íbamos a enfrentarnos a una serie de obstáculos y que por lo mismo al PAN no deberían de llegar ilusos para que luego no se fueran desilusionados. Finalmente, la primera convención nacional decide no postular candidato propio y llamar a sus miembros a votar por el candidato que representaba en ese momento a la oposición, el anticardenista Juan Andreu Almazán. Digo, los amigos de la cuadra y todos éramos almazanistas, teníamos nuestro listón verde, ¿no? Y me acuerdo que un día me dijo, como que te lo vas quitando, listoncito verde, porque tú no eres almazanista, tú eres de Acción Nacional. Dije, no, pero Acción Nacional está... No. Es otra cosa. El domingo 7 de julio de 1940, muchos panistas salen a votar y son víctimas de la violencia empleada por los pistoleros del partido oficial. Al llegar a la presidencia, Manuel Ávila Camacho se aparta de algunos de los postulados cardenistas. Apoya a los pequeños propietarios, evita la agitación sindical y desecha la educación socialista. Hay un nuevo contexto nacional en el que algunas de las exigencias del PAN son retomadas y puestas en práctica por el nuevo gobierno. Cuando México decide declarar la guerra a los países del eje, el propio Gómez Morín, quien había criticado anteriormente la actitud pro-republicana del presidente Cárdenas ante la Guerra Civil Española, se vio obligado, luego de una reunión con el presidente Ávila Camacho, a manifestar su apoyo a esa decisión presidencial, aunque dentro del PAN había simpatías por el eje. En 1943, los panistas deciden participar por primera vez en una elección federal con candidatos propios. Inscriben a 21 aspirantes a diputados, pero solo se les reconoce el 1% del total de los votos. Para las elecciones de 1946, los panistas preparan una verdadera campaña nacional. Registran una amplia lista de candidatos en las que sobresalen Gómez Morín y González Luna. En la revista La Nación, órgano oficial del partido, se difunden las propuestas y el perfil de los candidatos. Para la presidencia, proponen al respetado intelectual carrancista Luis Cabrera, quien agradece la invitación, pero la rechaza por razón de su avanzada edad. El día de las elecciones, la decepción de los panistas es mayor. Sienten por primera vez el poder de la maquinaria electoral del partido de Estado, que los reprime y los arrolla.
de los 124 candidatos a diputados, solo a 4 les será reconocido el triunfo. Sus dos líderes ven frustradas sus intenciones de llegar a ocupar un escaño. A Manuel Gómez Morín se le descalifica utilizando el argumento inconstitucional de que su padre era español. Él mismo sube a la tribuna para defender su caso. Él llegó como candidato derrotado, tenía derecho a la defensa, una defensa frente a los ladrones que juzgaban el robo. Su discurso fue brillantísimo. Lo interrumpe un diputado, ya nos cansó, y la respuesta de Manuel fue de gran buen humor y muy parlamentario. Si usted está cansado, señor diputado, el pueblo está mucho más cansado que usted de tolerar al partido de Estado. Para 1949 es evidente que la sobrevivencia de Acción Nacional depende sobre todo del trabajo de los militantes que provienen de organizaciones de corte parroquial, como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Acción Católica y la Unión Nacional de Padres de Familia. Los universitarios, los profesionistas, los empresarios y la clase media, que en el proyecto original de Gómez Morín debía ser la guía del partido, se mantenían alejados. Esa es en parte la razón por la que Gómez Morín deja la jefatura nacional del partido en manos de Juan Gutiérrez Lascurain, quien cuenta con el respaldo de la militancia católica. Comienza entonces una etapa en que la condición laica del partido se verá empañada por las constantes referencias religiosas. A fin de asegurar la permanencia del PAN, el mismo Gómez Morín abre la posibilidad de llegar a alianzas con el partido Fuerza Popular, expresión electoral de la Unión Nacional Sinarquista, un grupo católico de extrema derecha que, a diferencia del PAN, contaba con un gran arraigo entre las clases populares del centro del país. En 1952, el PAN busca elegir a su primer candidato presidencial, Efraín González Luna, quien era promotor del abstencionismo electoral, se somete a la decisión de la Asamblea, que decide participar y además lo designa candidato. González Luna acepta la candidatura en 52, muy a su pesar, y van a la campaña con un compañero ciertamente muy molesto, muy incómodo, que es la Unión Nacional Sinarquista, con todos los tics falangistas del sinarquismo, los brazaletes y los himnos y los caídos presentes. Y algunos de los sinarquistas habían estudiado en España en la Academia de Mandos de Falange y tenían, además de toda la parafernalia, todo este pensamiento confuso y autoritario de la Falange española. Entonces era como tratar de reunir el agua y el aceite. Estos elegantes intelectuales de centro derecha, que eran Gómez Morín y González Luna, y estos fascistas criollos, que eran los sinarquistas. Sin embargo, van a la campaña, van juntos. Hay muchos roces durante la campaña. Yo recuerdo algún discurso sinarquista diciendo que los del PAN de Casimir Inglés y los sinarquistas de Manta, de Cabeza de Indio, están unidos, pero tan precariamente unidos que termina la campaña con la derrota anunciada y se separan inmediatamente, cosa que le hace mucho bien al PAN. Años más tarde, ya con Ruiz Cortines en la presidencia, los sinarquistas perdieron su registro y muchos de ellos ingresaron al PAN, pues era el partido con el que tenían mayores coincidencias, al menos en ciertos aspectos doctrinales. Cuando se deshizo propiamente el sinarquismo, yo lo he visto en muchas partes. Aún hasta en Chiapas he encontrado que gentes que eran sinarquistas después pasaron a Acción Nacional y trabajaron ya sin decir que eran sinarquistas ni nada, sino que abiertamente pasaron a Acción Nacional. Esta colonización del PAN por militantes provenientes de organizaciones católicas se intensificó en 1955 con la afiliación al partido del licenciado José González Torres, un abogado michoacano con gran ascendiente sobre los militantes de las organizaciones parroquiales. A partir de los años 50, el partido se va quedando cada vez más aislado de una sociedad en plena modernización. Los intelectuales y los profesionistas aceptan la mano que les tiende Miguel Alemán y se suben al carro de la revolución.
los empresarios aplauden la política económica del régimen y las clases medias se emocionan ante el brillante futuro que les asegura el boom económico y no están preocupadas por los reclamos de democracia o los discursos teologizantes de parte de la dirigencia panista. Durante esos años, Acción Nacional es un partido pequeño y pobre. Para la mayoría de sus militantes, la conquista del poder carecía de importancia frente a la tarea de despertar conciencias ciudadanas, o, como decía González Luna, de mover las almas. Uno de los mayores aciertos del PAN ha sido su vocación por la democracia. Su interés por los asuntos político-electorales es evidente desde las iniciativas que presentan sus primeros diputados. Entre 1946 y 1949 proponen, sin éxito, crear un registro federal de electores, expedir una credencial para votar con fotografía y establecer un tribunal federal electoral. Al mismo tiempo, la lucha contra el centralismo político es otra de las banderas que más apoyo le atrae a Acción Nacional, sobre todo en el norte del país. Esa postura facilita la llegada a sus filas de muchos líderes locales opuestos al régimen centralista del PRI. En el estado de Chihuahua se celebran elecciones en 1956 para elegir gobernador y presidentes municipales. Como candidato a la gubernatura, la Convención Estatal Panista elige al joven empresario Luis H. Álvarez, que cuenta con la simpatía de su paisano Gómez Morín. El candidato es don Luis Álvarez, que no viene de los grupos católicos, aunque es un católico, no viene de estas organizaciones, es más bien un hombre del norte, católico, pero laico en todas sus demás acciones, que además es un hombre que a Gómez Morín lo fascina. Es decir, don Luis entra al partido por don Manuel. Y llegó un momento en que yo me cuestioné a mí mismo el porqué de mi presencia en esa reunión. Yo era uno de millones de mexicanos que criticábamos al sistema, pero que poco hacíamos para tratar de cambiar. En protesta por el fraude que sienten que se ha cometido contra el candidato panista a la presidencia municipal, sale una caravana que llega al Zócalo de la Ciudad de México. Su organizador es Luis H. Álvarez, quien se convierte en una figura reconocida por el panismo en todo el país. En 1958 el PAN tiene que elegir a su candidato a la presidencia. Los aspirantes con mayor fuerza son Luis H. Álvarez, y, por el otro lado, José González Torres. Para Gómez Morín es importante romper la imagen de partido católico que impide el crecimiento del PAN, y por eso influye de manera decisiva en la selección de Luis H. Álvarez. Y ciertamente también requerí la presencia de jóvenes oradores para que también formaran parte de la comitiva. Comitiva que era muy reducida en número. De hecho, en materia de vehículos, pues ahí contamos con el de mi mujer, el mío y un Jeep. Era todo. Durante la campaña, la cerrazón de los medios, la intimidación y las agresiones del gobierno están a la orden del día. Por ejemplo, en Jalpa, en Zacatecas, estábamos en un mitin y en aquella época el PRI, la gente del PRI, no aceptaba a la oposición. Entonces llegó la policía, agarraron a Luis H. Álvarez y a un hijo de Efraín González Luna y los metieron a la cárcel de Jalpa por estar insultando al gobierno. Tiene que venir el alcalde y darme una explicación del por qué estoy aquí. Pues no va a venir, entonces aquí me quedo. Y en efecto, se presentó el alcalde y reconoció el error. Y, perdón, le dije, sí, nada más que lo va a hacer en frente de los representantes de los medios de comunicación. Y así fue. Entonces ahí, pues sí, fui huésped de la cárcel de Jalpa. El día de la elección, el PAN confía en tener un buen resultado. Sus expectativas se basan sobre todo en la buena respuesta que ha tenido la campaña de Álvarez. Sin embargo, las cifras oficiales son decepcionantes. Mientras al candidato panista se le reconocen poco más de 700,000 votos, el candidato del PRI, Adolfo López Mateos, obtiene casi 7 millones de votos. Este nuevo descalabro electoral sacude la conciencia del panismo
y se reconoce la necesidad urgente de realizar ajustes para fortalecer la presencia del partido en la vida del país. A fin de darle mayor dinamismo y fuerza al partido, un grupo de jóvenes militantes comienza a promover la transformación del PAN en un partido demócrata cristiano. Tanto Gómez Morín como González Luna se oponen, pues conocen el riesgo que se corre en México al mezclar religión y política. Yo creo que la gran equivocación nuestra fue el nombre, por un lado, la idea de inclinar al PAN hacia una actitud más de izquierda cristiana no era mal. El nombre por un lado y por el otro lado el haber fallado en la defensa del laicismo. Y en esto Gómez Morín, más que González Luna, es un defensor del laicismo. La renovación del partido que propone Gómez Morín tiene otra dirección y comienza con la llegada de Adolfo Crislipp Ibarrola a la jefatura nacional en 1962. Crislipp es un abogado de valores católicos, pero comparte con Gómez Morín la visión laica del trabajo político. Partiendo del reconocimiento de la pluralidad en la sociedad mexicana, Crislipp busca enfocar los esfuerzos de Acción Nacional a la construcción de un régimen democrático. Crislipp no rehúye el diálogo con las autoridades y busca desde la Cámara de Diputados influir en la toma de decisiones. Cree que se puede gobernar desde la oposición. Crislipp, lo digo en la definición más ortodoxa, fue un animal político. La política lo emocionaba, lo entusiasmaba, lo apasionaba. Un gran estratega, un hombre de gran visión. Tras la súbita muerte de Crislipp en 1968, el liderazgo lo asume Efraín González Morfín, filósofo, hijo de Efraín González Luna, quien luego de haber pertenecido a la Compañía de Jesús y haber cursado estudios en universidades europeas, regresó a México en los primeros años 60. Conocedor de las tesis discutidas en el Concilio Vaticano II, que dieron origen al compromiso social con los pobres, González Morfín intenta darle al partido un giro a la izquierda. Sus ideas acerca de la función social de la propiedad y la participación obrera en las empresas despiertan el interés de sectores de clase media hacia quienes enfoca su campaña presidencial de 1970. Entre 1972 y 75, el jefe nacional panista José Ángel Conchello impulsa una corriente más preocupada en la competencia electoral que en las definiciones de doctrina. A Conchello le interesa ganar elecciones, llegar al poder. Por eso busca abrir el partido a todos los grupos descontentos con la política económica del presidente Echeverría. Para el grupo doctrinario encabezado por González Morfín, esta apertura conchellista resulta inaceptable. La toma del poder no es para ellos el fin principal, y mucho menos si para lograrlo deben aceptar la influencia de grupos que no comulgan con su particular interpretación de la doctrina panista. Día tras día llegaban gentes que nos pedían la bandera del partido para emprender campañas políticas. Y entonces vino un conflicto. Y en un consejo muy difícil dijeron, no, la posición del partido, su misión es llegar al poder, no solo ser maestro para que otros lleguen. Nuestra posición tiene que ser llegar al poder. Y vamos a apoyar a todos los que nos pidan apoyo, a todos los que nos pidan ayuda. El PAN tiene obligación moral de ayudarlos. El choque definitivo entre ambas corrientes ocurre durante la elección del candidato presidencial para 1976. Como nunca antes, el partido estuvo a punto de desaparecer. Los conchellistas proponen a Pablo Emilio Madero, quien tenía contactos con los empresarios regiomontanos. La corriente conocida como doctrinaria apoya al viejo líder baja californiano, Salvador Rosas Magallón. El empate de fuerzas los obliga a ir a una segunda convención, donde se dan situaciones inusuales en la historia panista. Hay insultos, acusaciones, incluso golpes. Luego de varias rondas de votación, Pablo Emilio Madero logra una ventaja amplia, pero no alcanza el 80% que marcan los estatutos panistas y el PAN decide no presentar candidato a la presidencia.
Para el año de 1982, se podía decir que el grupo de José Ángel Conchello había vencido a los doctrinarios, pues Efraín González Morfín, su principal opositor, se había marchado del partido a principios de 1978, y ahora Pablo Emilio Madero era el candidato a la presidencia. En la elección de julio de ese año, la candidatura de Madero se benefició del descontento social provocado por la crisis económica. Acción Nacional recibió oficialmente 3.700.000 votos, que representaban el 17% del total. Era el porcentaje más alto que habían alcanzado hasta entonces, y la situación del país hacía suponer que seguiría aumentando. El derrumbe económico que marca el final del gobierno de José López Portillo y la nacionalización de la banca llevó a mucha gente del mundo empresarial a participar directamente en los asuntos políticos. En lugar de crear su propio partido, la mayor parte se acerca al PAN. Coinciden con muchos de sus principios, les convence su persistencia opositora y el hecho de que cuente con una presencia nacional. Pero ya actuaron como un grupo de empresarios, como un grupo dentro del partido, con la idea de controlarlo y de darle más eficacia, ¿no? Esa era su principal preocupación. Consideraban que el partido no era eficaz. Un partido abre la boca, come lo que venga de afuera, digiere, asimila y así crece y vive. O la disyuntiva para el PAN era no aceptar a Cloutier y todo lo que con él venía y mantener una, yo diría, pseudo pureza. Y entonces, pues, morir de inanición en perfecto estado de salud. El llamado neopanismo fue más intenso en las ciudades del norte del país, donde los reclamos por la inestable situación económica muy pronto se mezclaron con un añejo sentimiento anticentralista. Los representantes del neopanismo norteño se distinguen por la fuerza de su discurso y por la utilización de prácticas de resistencia civil para confrontar al gobierno. Disponen de recursos económicos y utilizan técnicas publicitarias para levantar sus campañas. En el estado de Chihuahua, la fuerza de los nuevos panistas se deja sentir desde 1983. El excandidato a la presidencia, Luis H. Álvarez, gana la presidencia municipal en la capital del estado, y en la alcaldía de Ciudad Juárez triunfa Francisco Barrio, un joven profesionista que acaba de ingresar al PAN. Cuando en 1985 ambos buscan la candidatura del partido para gobernador, Barrio, que representa el perfil del líder panista de los años 80 y 90, resulta vencedor. A pesar del enorme apoyo popular que despierta la candidatura de Barrio y la ventaja que registra en las encuestas, el gobierno federal orquesta en 1986 un gran fraude. En respuesta, muchos sectores de la sociedad mexicana hacen suyo el reclamo panista de limpiar la elección. Aquella elección en Chihuahua fue un momento fundador de la moderna democracia en México. Los efectos del 86 yo creo que se dan algo de tiempo después. Yo creo que sí rompe con esa vieja creencia de que no había nada que hacer frente al PRI, de que no se le podía ganar. En 1987 comienzan los preparativos para la campaña presidencial. Para evitar fisuras entre los tradicionalistas y los recién llegados, se elige como presidente nacional a don Luis H. Álvarez, quien por su doble condición de viejo militante y empresario puede servir de puente entre ambos grupos. Para candidato a la presidencia, el partido elige al más reconocido de los llamados bárbaros del norte, el empresario sinaloense Manuel Cloutier, el Maquío. Con la campaña de Cloutier a la presidencia de la República se consolida nacionalmente el nuevo rostro del PAN. Más atrevido, tanto en sus discursos como en sus formas de movilización y propaganda, logra sembrar la esperanza de triunfo entre una militancia acostumbrada a la derrota. Desde el comienzo de la campaña de noviembre de 1987, es evidente que el Maquío no piensa sujetar su campaña a la dirección nacional del partido. En alguna ocasión llega a afirmar que es el candidato de la ciudadanía y no solamente del PAN. Un elemento en contra de las posibilidades de triunfo panista es que ahora, además de enfrentar al PRI, debe competir contra la coalición de centro-izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.
Antes de 1988, el PAN es el principal beneficiario del voto de castigo al régimen, pero con la aparición del neocardenismo, sus cálculos se alteran. Por fin, el 6 de julio se celebran las que habrían de ser consideradas como las elecciones más controvertidas en la historia reciente de México. Ante las evidencias de que se ha cometido un gran fraude, los candidatos opositores Cloutier, Cárdenas y Rosario Ibarra hacen un llamado a la legalidad para limpiar la elección. En las semanas siguientes, una fracción de la Diputación panista exigió que se abrieran los paquetes electorales. Fuimos un puñado de 25 diputados del Partido Acción Nacional a tratar de sacar esos paquetes electorales para demostrar cómo había sido de enorme el fraude electoral. El ejército nos impidió la entrada. Esos paquetes electorales se quedaron ahí en esos sótanos lúgubres, oscuros del Palacio Legislativo, hasta que 3 años después, en una votación ahí donde, para mi sorpresa, Diego Fernández de Ceballos acepta que se quemen esos paquetes electorales. A mí me parece que ahí había historia pura. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen. Cárdenas se declara ganador, mientras que la dirigencia panista y Cloutier afirman que no existen elementos suficientes para conocer al vencedor y se pronuncian por celebrar nuevas elecciones. En las semanas siguientes, la dirigencia panista y su candidato se distancian. Maquio desconoce cualquier resultado de selección y hace un llamado a la resistencia civil sin tomar en cuenta al partido. Por su parte, la dirigencia decide continuar por el camino institucional y capitalizar, en términos políticos, el enfrentamiento entre los neocardenistas y el presidente electo Carlos Salinas. Para el mes de septiembre era claro que el Maquio se quedaba solo y la dirigencia se preparaba para consolidar la fuerza que le daban los 101 diputados que le habían sido reconocidos. El 16 de noviembre se publica un documento titulado Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia, en el cual la dirigencia panista reconoce a Salinas como jefe del Poder Ejecutivo. Era un gobierno de facto, pero gobierno al fin. Llegamos a señalar que si en el desempeño de sus funciones gubernamentales Salinas de Gortari demostraba efectivamente tener tal disposición y llevar a cabo los pasos y medidas necesarias para propiciar ese cambio, que podría adquirir una secundaria legitimidad. Al propio Manuel Cloutier lo debilita la posición del partido. Si el partido está abriendo la puerta para una legitimidad de Salinas, pues esto debilita la lucha que Manuel Cloutier estaba haciendo en las calles, en las plazas, para que se anulara la elección. En marzo de 1989, la carrera política de Manuel Cloutier termina a causa de un accidente automovilístico que le cuesta la vida. Sin embargo, su coraje cívico había transformado al PAN y sentado un precedente para el futuro. Un día después de su toma de posesión, Salinas de Gortari recibe en Palacio Nacional a los dirigentes del PAN. Comienza así un sexenio de negociación, acuerdos y tensiones entre ambas partes. Esa estrategia de negociación con el presidente Salinas provoca serias diferencias dentro de Acción Nacional. La polémica interna se agudiza tras el voto favorable de la bancada panista a iniciativas tan importantes como la reprivatización de la banca o la reforma del artículo 27 constitucional, que facilitaba la compraventa de las tierras ejidales. Mientras algunos panistas llegaron a decir que el PRI gobernaba con el programa del PAN, para otros era una traición a sus principios e historia. Y la democracia fundamentalmente es gradualismo. La política es gradualismo. Bueno, para el PAN, los cambios constitucionales que se dieron, pues eran su lucha de muchos años. No podía despreciarlos. A mí la que más me duele es la reforma al artículo 27, que es el abrir las puertas para la desaparición del ejido. Los panistas del momento se olvidaron de la historia de México y de la historia del PAN.
porque don Manuel nunca estuvo contra el ejido. Estuvo contra la utilización del ejidatario con propósitos electorales. Sin embargo, las críticas a la dirección de Luis H. Álvarez perdían importancia ante el avance electoral del partido. En 1989, en Baja California, el régimen reconoce por primera vez el triunfo de un candidato panista a una gubernatura. Y 2 años más tarde, Francisco Barrio repite como candidato y se convierte en gobernador de Chihuahua. En 1992, un grupo de panistas inconformes con la conducción de Luis H. Álvarez forman una corriente crítica conocida como Foro Doctrinario, que acabaría abandonando las filas del PAN. Que el PAN ha venido apoyando toda la política oficial, indiscriminadamente. Aceptación y voto favorable a la reforma constitucional en materia electoral. Voto a favor de la quema de paquetes electorales para olvidar lo que había sido la elección. Voto a favor de reformas al 27. Para evitar que las diferencias internas afloraran durante la campaña presidencial de 94, se buscó un candidato que pudiera cohesionar al partido. El candidato resultó ser Diego Fernández de Ceballos, hijo de un miembro fundador del PAN, militante desde su juventud y figura central en las negociaciones con el gobierno. El emblema del gradualismo era Diego. Era la cara del gradualismo, ¿no? Entonces, que él se postulara como precandidato era también ver si el partido estaba de acuerdo. Pero Diego gana la convención en la primera votación frente a los objetores, no solo de Diego, sino de la política llamada gradualista. A pesar del considerable apoyo que recibe Fernández de Ceballos, sobre todo a raíz de su intervención en el debate entre los candidatos, en la recta final de la campaña se rezaga y queda en segundo lugar, detrás del priista Ernesto Zedillo, con un 27% del total de los votos. Con el fin de demostrar que mantendría su disposición al diálogo con el nuevo gobierno, la dirección del PAN, ahora encabezada por Carlos Castillo Peraza, acepta que uno de sus miembros, el abogado Antonio Lozano Gracia, se integre al gabinete del presidente Zedillo como Procurador General de la República. Durante la primera mitad del sexenio, el partido blanquiazul pasa a gobernar 6 estados de la República, entre ellos Jalisco y Nuevo León. En 1997, sus tendencias electorales sufren una caída. En las elecciones legislativas federales ocupan el tercer lugar detrás del PRI y el PRD. Aún más dolorosa es la derrota de Carlos Castillo Peraza en la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Entre las posibles razones del retroceso se consideran la percepción de cercanía con el gobierno y el malestar que despierta entre sectores de la sociedad las expresiones moralizantes de algunas voces panistas. Pero no hay duda de que el PAN cosecha los frutos de su perseverancia democrática. 1/3 del pueblo mexicano vive bajo gobiernos panistas. Ante el riesgo de perder su identidad, la exigencia de apego a la doctrina original se ha vuelto recurrente. Por su parte, el carismático exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox, comparte la visión más pragmática e independiente del trabajo partidario que tenía Manuel Cloutier. Lo nuestro es ir rápido, acceder al poder para poder poner en práctica la ideología, los valores que promueve Acción Nacional. De otra manera, se convierte en una lucha estéril. La forma eficaz en la que Fox ganó la candidatura presidencial para el año 2000, apoyado en una campaña publicitaria diseñada por una organización externa, como es el grupo Amigos de Fox, no fue bien vista por algunos hombres del partido. En su discurso de campaña, Fox se presenta como el candidato del cambio. Ya desde su gobierno en Guanajuato, ha subrayado una idea de cambio social que consiste en formar un gobierno pequeño, honesto y eficiente, que aliente la actividad privada, atraiga la inversión extranjera, fomente con amplitud la educación y la microempresa. El gran reto para Fox y para el PAN sigue siendo la necesidad de construir un programa real de combate a la pobreza que valide uno de los principios esenciales de su doctrina, la búsqueda del bien común. La ausencia del compromiso social está dejando pendiente este sentido del bien común, a no ser que en el caso del PAN
el bien común tenga más componentes de orden espiritual que su traducción en la manera de vivir de la gente. Ciertamente estamos muy lejos de poder manifestar que estamos satisfechos, pero por ejemplo, en materia de justicia social, pues hay un larguísimo trecho por recorrer. Entonces, esto es uno de los objetivos por el cual tenemos que seguir luchando. Pero para ello es necesario ocupar más amplios espacios del poder, concretamente la presidencia de la República. Fundación en septiembre de 1939, el abogado Manuel Gómez Morín logró concretar un viejo proyecto personal. Durante su juventud, Manuel Gómez Morín observa el desarrollo de la Revolución Mexicana desde las aulas de la Universidad Nacional. En 1920, cuando tiene apenas 23 años, decide entrar a la Secretaría de Hacienda para colaborar en el reordenamiento de las finanzas públicas del país. Ya con Plutarco Elías Calles en la presidencia, funda el Banco de México en 1925 y el Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1926. Aunque coincide con los revolucionarios en la necesidad de transformar al país, se va distanciando de ellos. Considera que sus gobiernos se rigen por la improvisación, la violencia y la corrupción. En 1927, luego de los asesinatos que facilitan la reelección de Obregón, Gómez Morín decide romper definitivamente con el régimen. A partir de entonces, la idea de formar un partido político se convierte en una de sus principales preocupaciones. Cuando a fines de 1928 el filósofo José Vasconcelos, a quien consideraba Luego de 60 años de constancia opositora y vocación democrática, el Partido Acción Nacional es ya un factor determinante en la vida política de México. El guía moral de México está a punto de lanzarse como candidato a la presidencia. Gómez Morín le propone la formación de un partido político permanente, donde las ambiciones personales se subordinen a un proyecto de cambio a largo plazo. Gómez Morín le dice a Vasconcelos, hagamos un partido político, más o menos, y le dice, porque sin un partido, si usted gana, no va a tener cómo ni con quién gobernar, y si pierde, con usted termina el asunto, ¿no? Vasconcelos se niega y el amplio movimiento social que lo apoya se diluye luego de las elecciones. Ese desenlace le da la razón a Gómez Morín.
Su siguiente estación es la Universidad Nacional, donde ocupa el cargo de rector entre 1933 y 34. Por su gallarda defensa de la libertad y la autonomía frente al Estado, se gana la admiración de muchos profesores y alumnos que más tarde lo ayudarán a realizar su proyecto político. A fines de 1938, la sucesión del presidente Cárdenas se ha desatado y los grupos opuestos a sus políticas se organizan. Gómez Morín piensa que el régimen cardenista ha dividido a la sociedad y ha provocado el desorden en la economía. Insiste en la necesidad de crear nuevas instituciones políticas que, con el tiempo, puedan oponerse al régimen. Y Gómez Morín va adelante con la institucionalización y con lo que él llamaba técnica de salvación, ¿no? Todo lo que hay que hacer es esto, esto y esto, y además hay que hacerlo bien, porque un caudillo casi en cualquier momento brota, pero una institución hay que alimentarla largamente, quizás por décadas, quizás por generaciones. Gómez Morín viaja por el país en busca de prosélitos e ideas para su proyecto. En Guadalajara conoce a Efraín González Luna, un pensador católico que será fundamental en la definición ideológica del partido. Yo creo que el primer aspecto interesante de la personalidad de González Luna es su vida intelectual. González Luna es el primer traductor de Joyce al español, tradujo el tercer capítulo del Ulises, y era un hombre de cultura católica francesa. Además del pensamiento conservador francés en el que convivían las ideas del ultraderechista Charles Maurras y las del filósofo neotomista Jacques Maritain, González Luna conoce a fondo la moderna doctrina social católica que tiene como punto de partida la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por el Papa León XIII. Durante la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional, González Luna preside la comisión encargada de redactar los principios de doctrina. Allí se adaptan a la realidad mexicana principios de raíz católica como la preeminencia del interés de la nación y la búsqueda de lo que se define como el bien común. A pesar de esa orientación, el partido se define desde su nacimiento como laico y abierto, a quien compartiera la vocación democrática defendida por Madero y por Vasconcelos. Hay liberales que no son católicos, hay conservadores que no son católicos, hay católicos democráticos, hay católicos con tradición social, hay católicos con tradición hasta guerrillera de la guerra cristera, ¿no? En fin, todo esto es un gran conjunto que acude a la convocatoria de Gómez Morín y de González Luna. En materia económica, el PAN promueve la intervención